Hola amigos, muy buenas. Estamos en un nuevo capítulo de Perspectiva Austral. Andrés Barrientos, quien les habla, y damos la bienvenida hoy a Anderson Riverol, un gran amigo de Venezuela que tiene mucho que contarnos el día de hoy. Ángel, muchísimas gracias por tu invitación y felicidades por tu programa Perspectiva Austral. Muy importante el debate de las ideas, pues en estos tiempos que son tan turbios y tanta incertidumbre, pero en la medida que más se debatan las ideas, pues el camino está más a la vista. Sí, bueno, este es un espacio de reflexión, de discusión sobre particularmente libros que hemos estado haciendo, y tenemos acá este libro que es de coautoría de nuestro amigo Anderson. Se llama Después del socialismo, libertad. Pueden ver aquí en la portada toda una gráfica del petróleo, la llama de la libertad, acá. Eh, bueno, para contarles un poco, Anderson es técnico superior en comercio exterior de la Universidad Simón Bolívar, egresado del programa de política y objetivismo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, egresado del programa de Liderazgo y Petróleo del Instituto de Estudios Superiores de Administración, miembro del equipo nacional de formación de cuadros del partido político 20 Venezuela, que es un partido muy importante que está dando la pelea para poder cambiar el régimen dictatorial, e investigador, claro, de Ciudadano Austral, coautor de distintos libros como Cinco reflexiones sobre el libre comercio, y también que fue coautor del libro Nueva Derecha, una alternativa en curso que tuvimos en Chile. Y ahora tenemos también este texto, el tercero, si no me equivoco, en el cual tiene coautoría Anderson y que se llama Después del socialismo, libertad. Testimonios, reflexiones y propuestas de sobrevivientes al socialismo del siglo XXI. Muy buenas noches, Anderson. Muchísimas gracias. De hecho, esa iniciativa, como tú pues, lo destacas de forma excelente, nace gracias a la unión de unos amigos. Todos teníamos en común que habíamos participado en Venezuela, en organizaciones que nos enseñaron las ideas de la libertad. Como se dice, estuvimos también en activismo político en 20 tiene una particularidad, que es el único partido político liberal dentro del espectro. Todos los demás son de izquierda y están afiliados a la Internacional Socialista o a la Progresista o a grupos marxistas. Entonces, eso es interesante porque desde hace años hubo un pequeño grupo de jóvenes que, bueno, se formaron con otras ideas a pesar de que en los colegios pues había el adoctrinamiento chavista, donde hablaban del líder, del comunismo, de cómo llegaríamos al socialismo, pero lo que en realidad se vivió fue la gran destrucción de todo. Entonces, ese libro destaca no solamente una muy modesta propuesta de cada uno de nosotros, de hecho son 7 personas que interactúan, 7 jóvenes, para el momento que se escribió no llegábamos ninguno a los 30. Ya al menos un par, incluyéndome, llegamos a esa edad, pero es muy interesante y bueno, se tardó porque vino la pandemia, salió en el 2021 el libro, bastante emotivo porque somos de alguna u otra manera aquellos que el Estado todopoderoso, el Estado colectivista, socialista, seguidor por ejemplo, de Marx, incluso de Allende, socialista que también tuvo efectos terribles, aunque en Venezuela fue mucho más devastador. Pues bueno, sobrevivimos muchas personas con la crisis y no pueden contar lo mismo. Muchos huyeron del país. De hecho, del libro, yo soy el único autor que aún se encuentra en Venezuela. Todos los demás están entre Estados Unidos, España, Chile también. Tenemos allí a José Alberto. Mm. Entonces, eso nos hace, bueno, reflexionar de cómo es esa dinámica que se vivió, donde el Estado le hizo la guerra a la gente y primero la mató de hambre y si no hizo que
que se fuera. Y bueno, y ha sido una experiencia terrible además, por todo el sufrimiento acumulado. Pero recuerdo a un profesor de mi universidad, él era el vicerrector administrativo, que siempre nos decía: no vale de nada maldecir en la oscuridad, siempre hay que encender una luz. Mm. Y bueno, las ideas siempre van a ser luz contra esa oscuridad colectivista. Muy interesante, Anderson, porque además lograron sacar un libro con propuestas, con análisis de distintos autores, a distancia trabajaron, me imagino, y todo lo que implica eso de coordinarse, de ver los temas que va a tocar cada uno según su estudio, su expertise. Además tienen un prefacio del gran Diego Arria, un prólogo de Vanessa Kaiser y una introducción de Eduardo Fernández Luña, que es actualmente en ese momento, me imagino que estaba en el Instituto Juan de Mariana en España y luego pasó ahora a la Fundación Dicenso. Y una cosa Correcto. para que ilustres también un poco a los que nos están viendo hoy es qué es la oposición en Venezuela hoy, porque nosotros, al menos yo creo que en América Latina en general, no está muy claro en la película cuándo hay elecciones, cómo se está moviendo el escenario de la oposición hoy, porque a veces aparece un Caprile, a veces aparece un Guaidó de nuevo, aparece María Corina. ¿Cómo está ese tema? Sobre todo también que hay muchos de la oposición hoy ya están fuera del país. Sí, bueno, ese tema es interesante y yo puedo opinar no desde la neutralidad, porque al fin y al cabo formo parte de 20, un partido político, pero yo creo que sí podemos hacer un análisis por lo menos en las ideas y en los resultados que cada una de estas personas pues tiene. Eh, en la oposición hay un grupo que se denomina el G4, es el que ha tenido el control de la representación, ha podido tener acceso a recursos. Ahí está Voluntad Popular con el expresidente interino, que ahora de presidente saltó a candidato presidencial cuando no logró los objetivos, bueno, cosas extrañas que pasan en Venezuela. Pero a todos ellos los une una visión política y social, muy estatista Mm, y colectivista, por supuesto. Cabe destacar que partidos como Un Nuevo Tiempo, que son importantes a nivel de ejercer el control de la representación política de la oposición, Primero Justicia, tiene además personajes profundamente colectivistas, Acción Democrática, y por supuesto Voluntad Popular, la mayoría forma parte de la Internacional Socialista. mm, Entonces, recuerdo hace muchos años, de hecho, hace unos 10 años, en el 2013, hubo un congreso en la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaban todos los partidos, y yo con 20 años, pues les pregunté a sus representantes: ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tienen conceptos tan similares, sobre todo el de la propiedad, mm, eh, que, y esto lo dicen, no tanto los más socialdemócratas, hasta los que se denominan humanistas, que terminan siendo socialcristianos, porque recuerdo que aquello que se denominaba para ese momento la derecha, tiene también intelectuales y un profesor humanista, en una conversación pública, en una actividad, nos preguntó: ¿cuáles son las virtudes que tenemos en la sociedad que debemos proteger? Y yo, con 20 años, le dije: bueno, la propiedad. Él me dijo: sí, pero limitada. Y me sugirió leer a Tomás Piketty, cosa que después descubrí que, bueno, no es un ejemplo, el ídolo digamos que del muy, socialismo. muy relevante sobre libertad. Pero no solo a nivel de las ideas, yo creo que ese colectivismo, ese socialismo, esa limitación un poco hipócrita, podría decir, de la propiedad, pues tiene un efecto en lo político. ¿Y cuáles han sido los resultados de lo que fue una gesta, además que costó muchas vidas, que costó tanto
llegar a un proceso como el de la instalación de un gobierno interino luego el 2017, donde Venezuela, bueno, con ese clamor popular quería cambiar, pues la realidad es que el gobierno interino fue bastante corrupto. Allí hay un entramado de corrupción, una empresa llamada Monómeros, la gente puede investigar con más precisión, y donde todos estos actores, bueno, se iban echando la culpa uno tras otro. Entonces, no, que tú la quebraste, que... Y por fortuna, en Colombia, que es una empresa mixta, realmente monómeros, teníamos a una persona que representaba los intereses verdaderos del país, que el embajador Calderón Berti, y no se prestó a esto. Entonces hizo una denuncia pública y la respuesta es, bueno, usted ya no es embajador y colocaron a otra persona allí. Entonces, yo creo que nos movemos entre la ética de los impresentables, Mm, podría decirse. Es decir, cada uno es peor que otro, salvo una persona. Y yo aquí pongo las manos en en el fuego, porque en el partido 20 pues yo estoy desde el 2012. Ya este año se cumplen 11 años. Y recuerdo que cuando estábamos creando 20, yo entro incluso antes que tuviera nombre, en unas reuniones, eh, digamos, espontáneas que habían, pues recuerdo que a mí se me reclamaba porque en la figura era María Corina. Y María Corina fue la única persona que se paró en un momento donde el Estado era poderoso, donde los ingresos petroleros eran muy altos. Entonces la popularidad con el petróleo es una receta terrible, un muy buen veneno sale de allí. Y dijo, nosotros creemos en el capitalismo popular. Y eso, por supuesto, me llevó a la principal figura que propone esto, que es Thatcher. Entonces me puse a investigar qué hizo Thatcher, o sea, qué son, por ejemplo, las alianzas público-privadas, claro. que luego descubrí, gracias al libro La fatal ignorancia de Axel Kaiser, que toda esta receta, pues antes de colocarla en Thatcher en su país y llevarlas adelante, pues Chile fue el Mm. gran beneficiado de todo este modelo y mucho antes de los ingleses. Así que creo que es bastante interesante. Entonces, bueno, ella, la figura de María Corina actualmente está por las encuestas y más allá de las encuestas, lo que uno puede ver, no sé si el término sería el termómetro social, es que hace años se veía nuestra propuesta de 20 con recelo, no es que creen el libre mercado, es que los capitalistas Mm. son malos, y ahora, pues, por supuesto, luego de una crisis profunda, donde una de las consecuencias, por ejemplo, es que las familias todas, no hay una familia que no se haya separado. Primos por un lado del mundo, tíos, hermanos, y aparte de eso, esto fue acompañado con medidas, por ejemplo, como la prohibición de la tenencia de divisas, de moneda extranjera. Y lo único que se podía tener era el bolívar, que se devaluaba cada día, o sea, cada día perdía y en un día podía perder dos o tres veces el valor y cambiaba o sea, no cambiaba, se degradaba su valor. Entonces, estas eran las medidas acompañadas, por supuesto, de leyes de precio justo, que lo que hacen es crear escasez y bueno, eso le sirve a los colectivistas, a la izquierda, como para el control social. Muy Y atentos con bueno, eso, con an- el tema del precio justo, porque también lo escuchamos en Argentina, lo empezamos a escuchar en Chile, el Partido Comunista habla de los precios justos de los alimentos, de los bienes y servicios, y al final, como nos dice Anderson, ahí están viviendo la experiencia, lo que hace es encarecer el costo de la vida y genera escasez y, y pocos incentivos a la competitividad y que decrezcan los precios de manera real. y sí, eso fue una de las cosas, por eso se veía tanto, o sea, tan prominentes las colas. No, a ver, si bien ha cambiado algo, el recuerdo siempre está allí, la gente hacía colas
Yo hice muchísimas colas de unas 8 horas, llegábamos en la mañana y salíamos en la tarde, a veces no llegaba el camión o llegaban muy pocos productos, es decir, todos los controles y estas regulaciones sin sentido lo que hacen es favorecer a la corrupción interna y a los mercados negros. Ahí el consumidor siempre va a ser el gran perdedor. Entonces, bueno, eso fue lo que se vivió allí. Y en esa época, pues nosotros en 20 y María Corina siempre habló de que nosotros somos liberales y hasta hace unos años, pues uno de nuestros lemas, porque nos llaman radicales, es que somos radicalmente liberales, usando, bueno, el contexto real de la palabra, irse a la raíz de las cosas, entenderla. Pues bueno, nosotros somos radicalmente liberales. ¿Y el espectro cuál es ahora? Porque ahora se han cambiado algunas cosas. En ejemplo, ya no está prohibido tener dólares, la moneda más común, esa prohibición ya no existe. Ahí, digamos que gracias a una serie de elementos, ciertas flexibilizaciones, pero, y no me atrevo a llamar, y esto es necesario aclararlo, privatización, porque una privatización es o sea, ahí la institución de la propiedad está presente, de la transparencia, de la legalidad, y aquí lo que ha habido es un quizás reparto entre privilegiados que, bueno, no pueden invertir en otra parte por ciertas medidas y tienen que hacerlo aquí. Pero la situación es diferente y hoy en día aquellas personas, y en ese foro que a mí me da mucha risa, que hace un momento hablé en la Universidad Católica Andrés Bello, donde le preguntaba por qué todos eran socialistas, hubo una diputada por el momento, llamada, bueno, apellido Solórzano, que me dijo, no, yo soy orgullosamente socialista porque creemos en la propiedad colectiva, pero no somos socialistas como los marxistas del gobierno, sino somos algo quizás más vegetariano, es lo que me quiso decir. Y hoy se declaran, bueno, hoy los socialistas se declaran de centro derecha y son prácticamente una nueva derecha Ya. que de pronto surgió. Pero bueno, todos conocemos a los políticos y el mercado de aquellos que tienen a la política como un negocio Mm, para beneficiarse ellos mismos y no el interés general. Por suerte, 20 siempre ha sido liberal, siempre ha tenido estas ideas y es una de las cosas. Entonces, ese es el plano. Tenemos corruptos por un lado, tenemos socialistas, colectivistas y por el otro lado, completamente distinto, y lo digo a través de toda esta explicación y de los ejemplos que claro. di, pues tenemos a 20 y María Corina, que son los únicos que Mm. no se han ido o sea, nunca ha habido un solo caso de corrupción, y lo puedo decir, además nunca hemos estado en interacción con digamos, la estructura del Estado. Y bueno, eso nos permite tener saldo limpio para ir adelante y para darle la cara a las personas. Y en el momento donde todo el mundo buscaba elecciones, porque ¿cuál es otro de los problemas que podemos identificar, Andrés? Eh, Nosotros, yo creo que los latinos tenemos una distorsión en la idea de democracia. Democracia no es solo elecciones. Y también están las instituciones, la protección de las minorías, la transparencia, todo este conjunto de elementos que hace que la democracia sea efectiva. Y aquí, bueno, no hay nada de eso. Entonces, esa oposición colectivista de izquierda, pues siempre fue elecciones, porque además encuentran financistas, porque les sirve a sus partidos y porque creen que pueden lograr espacios para sus negocios. Y esto no es así. Entonces, por primera vez hoy, vemos una posibilidad de cambiar de liderazgo. Y esto 20 lo tiene muy claro, aquí no van a ser unas elecciones comunes, como puede ser en Brasil, salvo su distancia, Chile, que hay más transparencia en los procesos. Entonces lo que se busca es cambiar de liderazgo y la legitimidad del liderazgo que al final lo da la gente, los individuos, hacia la persona que tiene quizás más afecto. El método contable en esta oportunidad serían votos en unas primarias si se hacen de forma transparente. Pues bueno, daría la posibilidad de cambiar el liderazgo y allí es donde está de primero, por primera vez en nuestra historia, pues María Corina. Mm. Oye, mira, muy interesante ese tema porque
como decimos acá, raya para la suma, tenemos un partido de oposición real que cree en el libre mercado y la suma de otros liderazgos o caudillos que aparecen y que en realidad, más que hacer una crítica al sistema que ha instalado el régimen, es un cambio de administración. Al fin y al cabo, creen en las ideas del socialismo bien administrado, por así decirlo, cuando sabemos que igual eso es un fracaso en cualquier lugar donde se aplique. Cambian las personas, se generan sistemas de corrupción, etcétera. Muy bueno, yo tengo certeza de que en Vente tienen una vocación muy fuerte por la formación y enseñan Hayek, ven Mises, no solo activismo y cosas de reclutamiento, sino que también tienen una vocación por la formación. En algún momento me han convidado a dar algunas charlas y efectivamente muy activos, muy importantes. Y aparte que tienen este think tank que se dice que siempre ha colaborado mucho con la promoción de las ideas en la región y que ha sido muy relevante también para el continente. Totalmente, totalmente. Mucho que agradecer, por supuesto. Yo conocí las ideas liberales con más profundidad, fue en el 2013, gracias a una persona que seguramente tú conoces, Eugenio. Actualmente no, bueno, sé que vive en Chile, no sé qué estudia, pero Eugenio se formó y formó e interesó a muchos. Yo inicié, si tú supieras, conociendo las ideas sin saber que nada sobre ellos, gracias a un profesor, Ángel Almarza, que le agradezco muchísimo. Fue la primera clase que yo tuve en la universidad en el 2009 y él nos dijo, miren, yo tengo mis ideas, entiendo que en su juventud el profesor perteneció a un grupo de izquierda, algo así recuerdo, pero en mi clase ustedes van a tener una perspectiva amplia de la vida. Y uno de los ensayos que nos mandó a leer, por supuesto, era una crítica a la revolución industrial, pero el otro era qué es el capitalismo, de Ayn Rand. Y a partir de esas dos visiones tan diferentes, pues el alumno se creaba su propio criterio. Y yo creo que eso es muy importante, además muy diferente a las universidades que bueno, no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, Europa, que hay un adoctrinamiento y una nueva verdad que no precisamente es la que los hechos nos demuestran. Entonces, sí, yo veo que es bastante importante cómo desde la política, pues también se tiene un lugar preferencial a las ideas. Yo creo que va acompañado. Son las ideas las que nutren y las ideas tienen que estar muy claras, sean cuales sean esas ideas, porque si no hay claridad, ahí, bueno, empiezan a ver lo que dirían los objetivistas de las contradicciones. Y a mí me gusta mucho una frase de Rand que dice, en la vida no existen las contradicciones. Si usted se encuentra en una contradicción, pues evalúe sus premisas y encontrará que una es falsa. Entonces, lo que hay siempre es que estar allí chequeando y chequeando. Pero más allá de la parte filosófica, pues también hemos tenido talleres con profesores que creen en la economía social de mercado, que viene a través de Edhard Eucken, Milton Friedman también, de la escuela de Chicago y por supuesto la escuela austriaca. Es decir, lo que se busca siempre ha sido nutrir. Y el libro yo creo que además tiene ese elemento. Cada uno de los coautores de Después Socialismo y Libertad pues tiene un formato de ideas y contempla una visión de la vida muy diferente. Pues encontramos allí quizás personas más objetivistas, otros más cercanos a la escuela de Chicago, más cercanos a la escuela austriaca. Tenemos también una visión liberal conservadora, podría decirse, aunque hace poco estaba conversando con un politólogo, Sergio Velasco, español,
él es especialista en el grupo de vicegrado, y él me decía, mira, lo que le llamamos hoy en día el liberalismo conservador es lo que hace unos 10 años le decíamos liberalismo clásico, a secas. Entonces, no es que ha cambiado las ideas, sino que somos quizás nosotros y nuestras sociedades las que se han ido, gracias a sus intelectuales, pues más a la izquierda. Y eso es una de las cosas que además me puedo decirlo sin ningún tipo de, de reserva, pues este libro fue hecho sin fines de lucro, puede conseguirse en páginas, si me lo piden yo le lo puedo dar, así que no hay, a ver, ningún tipo de deuda salvo la moral con Atlas, que su apoyo fue vital para la publicación. Y por supuesto, Estudiantes por la Libertad, que quien hizo el trabajo de diagramación, quien hizo un proyecto, además, que se llamó Reflexiones Libres, con toda Latinoamérica para promocionar el libro y lo que estaba pasando. Pero yo considero que actualmente hay, digamos que poca transparencia en muchos intelectuales, donde quizás, y esto es un análisis muy personal, se presta más atención al patrocinante que a las propias ideas. Y eso está muy mal, porque las ideas son lo que nutren el conjunto de ideas y los intelectuales son los que nutren a los países. Y según la calidad de sus intelectuales, pues va a haber debates dentro de la nación, va a haber incluso discusiones que van a ir en todos los ámbitos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, hasta en los mercados públicos, porque el ser social siempre está debatiendo, contrastando, y por eso es tan importante propuestas con ideas claras, ideas serias. Perfecto. Oye, Anderson, otra cosa importante que tú tocas en el libro es que relacionas y vinculas también el tema del petróleo como un instrumento de poder y que obviamente eso ha generado distintas pugnas y es toda una temática. Incluso también tratas el tema de el petróleo como un medio para el control como latinoamericano en el socialismo. Miren, a mí me gusta mucho el cómo ha influido el petróleo, los hidrocarburos en el país, en Venezuela, y cómo ha permitido también en su momento tener lo que se llamó una chequera muy grande para influir incluso en elecciones en otros países y financiar digamos, a los más izquierdosos y que se plegaban al socialismo del siglo XXI. Pero a ver, actualmente hay un debate en Venezuela que viene a raíz de una propuesta de Benti y de María Corina, que ahorita está es candidata presidencial, está allí en campaña, y es que hay que desestatizar la industria petrolera. Salieron, por supuesto, todos estos intelectuales de antaño a decir que cómo era posible, incluso, bueno, en estas fechas, que son fechas importantes para el catolicismo, uno comparó, dijo que era blasfemia, que eso no era cristiano, o sea, al final, muy extraña su análisis dentro de los hechos. Pero para hacer el cuento corto, como dicen aquí, antes, la industria petrolera, pues no era del Estado. Había la figura de las concesiones. Esto porque los venezolanos, digamos que al descubrir el petróleo, no teníamos digamos que el nivel de especialidad para trabajar el sector. Y bueno, se buscó a alguien que sí pudiese trabajarlo donde hubiese ganancias para el Estado. Sin embargo, conforme va pasando la historia, pues gracias a presidentes como Isaías Meida Angarita, eh, han ocurrido diferentes reformas donde el Estado pues ganaba más para poder reinvertirlo en la sociedad. ¿Qué sucedió? A partir de la nacionalización, se denomina nacionalización, pero fue una estatización,
porque el Estado era el que se encargaba de absolutamente todo y no permitía ni siquiera capital privado nacional. Eso era completamente estatizado. Pues, y en el libro lo destaco, el Estado con este poder económico fue dejando de necesitar a la gente. Es decir, ya no son los impuestos los que mantenían el Estado, sino era un Estado muy poderoso económicamente que le daba dádivas a las personas y regalaba quizás para mantener lo que podría ser un círculo de pobreza. En su momento hubo, ¿cómo se llama? Una movilidad social importante, pero aquí entraría la premisa, diría yo, del Oracton. El poder absoluto corrompe absolutamente, y aquellos que no tenían intenciones de mejorar a la sociedad, sino de destruir todo lo que era el pasado, de hervir en aceite hirviendo, o sea, en aceite caliente, como se dijo, las cabezas de lo que representó la Cuarta República, pues lo que llegaron nuevos con el chavismo, pues al tomar tanto poder pudieron aplicar casi sin reserva todo ese conjunto de ideas, donde todos somos víctimas, pero el petróleo y esa figura tan poderosa que tuvo Chávez, y además tuvimos una muy mala suerte tanto para la región como para nosotros, que fue el conflicto de Irak, Mm. hizo que los precios petroleros pues aumentaran muchísimo y se pudiera comprar o crear una sensación de felicidad y bienestar que no estaba respaldado, por ejemplo, en Chile con producción, con innovación, sino que solamente era gracias al petróleo. Y como toda fiesta, al final, bueno, termina la fiesta y llegan las facturas, pues las facturas que pagamos fue muy grande. Y cuando dijimos como sociedad que había que hacer los cambios, pues el Estado mutó a ser un Estado minotauro. Cito también a Beltrán de Juvenel con ese término, y comenzó a alimentarse ya no del petróleo, sino de la gente, porque decía, es todopoderoso y aquí nadie me va a mover hasta el día de hoy. Entonces, esta ha sido más que todo la dinámica, y la intervención del Estado, pues sí ha sido muy importante. Y solamente hay una voz que ha dicho, tenemos que desestatizar porque no es ahora una prioridad pues tener una industria petrolera ni en todas las consecuencias de lo que vivimos. Es necesario cambiar las cosas. Excelente reflexión y también para que tengamos en cuenta la importancia de mantener vigente los principios de la libertad, de las sociedades libres que llevan a tener también gobiernos limitados. Cuando el gobierno se expande y lleva sus tentáculos a todo nivel, termina empobreciendo un país, una nación, y este es un ejemplo tremendo. Yo creo que con el trabajo que han estado haciendo ustedes, con toda la gente que ha estado fuera del país, en el exilio, la diáspora, eh, existe esperanza, yo creo, para que algún momento Venezuela pueda abrazar la libertad, y así como Chile fue tan pobre en un momento y luego llegaron los Chicago Boys, hicieron las reformas económicas importantes para que el país despegue. Algo similar tendrá que ocurrir en algún momento, y las reflexiones de todos estos jóvenes, tengo el privilegio de ser amigo de algunos de los que escribieron, como Anderson, como tú, perdón, como José Alberto, bueno, Osvaldo Silva lo ubico, y es bien importante para todos los que quieran leer el libro, Anderson, para ir cerrando. Cuéntanos dónde pueden adquirirlo, cómo te contactan. Sí, les puedo dar bueno, mis redes sociales, yo se los pasaría con todo gusto. Además, la última edición que nació y salió en Chile. De hecho, también tú tienes un comentario en la parte posterior de nuestro libro, que estamos muy agradecidos. Mis redes sociales es en Instagram a.riverol y en Twitter @riverols. Entonces, si me lo piden, con todo gusto les voy a enviar pues esta que es la última edición, donde además se suman como esa fantástica introducción del doctor Fernández Luña.
y bueno, con todo gusto, por supuesto que se los haremos llegar. Excelente, Anderson. Vamos a dejarlo en los comentarios abajo de la transmisión para que ustedes puedan ahí contactarse con Anderson y también puedan ver dónde adquirir el libro y se lo puedan enviar, etcétera. Así que muchas gracias, Anderson. Muy fructífera conversación. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación e insisto, tenemos esperanza, necesitamos dar un giro a la libertad en América Latina y estos esfuerzos de todas las personas que van apoyando esta causa que nos repercute a todos en América Latina, en Iberoamérica. Es relevante estar atentos, estar al tanto, apoyar a las organizaciones que hacen lo posible de mantener los principios de la libertad, que son los que emanan de nuestra naturaleza. Así que muchas gracias, Anderson, y que tengas una muy buena noche y que viva la libertad, por supuesto. Muchas gracias a ti, felicitaciones de nuevo por el programa, que viva la libertad. Chao, chao.